Voy a enseñar un tema, hermanos, el nombre, sobre todo el nombre de Jesús. Entonces, ahí en Hechos 4, versículo 12, vamos a ponernos de pie para leerlo, darle lectura. Dice la palabra de Dios: y ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser ¿qué? Salvos. Ahora, hay una promesa de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? Entonces, el nombre que es sobre todo nombre para ser salvo no es otro más que Cristo. O sea, no hay otro. En ninguno otro hay que. Si alguien viene a decir, no, es que te vas a salvar por medio de esta religión, no es cierto. Es que vas a ser salvo por medio de... No, es en un solo nombre. Es Jesucristo. Es que tienes que bautizarte para ser salvo. No, es que en Jesucristo está la salvación. Hay solo un nombre. Pues en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese nombre es Jesús. En el versículo 12 está hablando de él, dice: este Jesús es la piedra que dice, reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza de ¿qué? Del ángulo. O sea, la principal piedra, hermano, del ángulo es Jesucristo. En sí, el fundamento de su obra es Jesucristo. ¿Recuerdas cuando Jesucristo dijo, tú eres Pedro? Pedro, en una palabra en griego quiere decir Petra, que quiere decir piedra insignificante. Está diciendo, tú Pedro, eres una piedrita insignificante, y sobre esta roca, ¿la roca quién es? Cristo, edificaré mi iglesia. Entonces, el nombre, no hay otro nombre debajo de los cielos en que alguien pueda salvarse más que en el nombre de Jesucristo. Y la principal piedra del ángulo, el fundamento, es Cristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Oremos. Señor y Padre, gracias por darme la oportunidad de también participar como su siervo en enseñar, en presidir a tu iglesia, a tu pueblo, a tus ovejas. Ayúdame, Señor, te necesito, y te doy gracias en el bendito nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén. Puede sentarse. Vaya al libro de Primera de los Corintios, en el capítulo, hermanos, 3. Te voy a hablar del único nombre debajo del cielo en que la gente puede ser salva. Es el único, no hay otro. Y nosotros tenemos que tener a bien el defender la sana doctrina, el defender el señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el Señor. Y hay quien ataca el nombre del Señor, diciendo que Cristo no es el Señor, diciendo que Cristo no es el Salvador, diciendo que Cristo no es Dios. Entonces, por eso tenemos que estudiar que el único nombre debajo de los cielos en que podemos ser salvos es Jesucristo. Y que la piedra principal, el fundamento es Cristo, la roca es Cristo. En el libro de Primera de Corintios,
capítulo 3, versículo 11. Mira lo que dice. Porque nadie, ¿qué dice hermano? Nadie, no sea ninguno, puede poner otro que fundamento que el que está puesto, el cual es que hermano, Jesucristo. Entonces nadie puede poner otro nombre, nadie puede poner otra persona. No hay ninguna persona debajo del cielo que pueda salvar a alguien más que en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Y ahora, hermano, tú y yo debemos de estar edificando sobre la roca. Y la roca, ya vimos esta mañana en 1 Corintios 10, 4, ¿es quién es? Es Cristo. Y Él es la piedra principal. Dice que es la piedra que desechó la gente. O sea, desecharon a Cristo. No lo aceptaron como la roca, no lo aceptaron como el fundamento, no lo aceptaron como el Mesías, no lo aceptaron como el Salvador, lo desecharon. Pero gracias a Dios por los que, dice la Biblia, no lo desechamos. Para nosotros Cristo es precioso. Pero para los que no quieren aceptarlo, es piedra de tropiezo para ellos. Pero para nosotros es una bendición. Entonces quiero un poquito leer el versículo 12. Y si sobre este fundamento, ¿cuál fundamento? Cristo. Alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno o canasta, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea el fuego la proveerá. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por qué. O sea, no está diciendo que su salvación se pierde porque sus obras no permanecieron. Porque salvación no es por obras, es por fe. Pero Dios sí va a recompensar lo que haces por Él. Lo que edifica sobre la roca que es Él. Eso Dios te lo va a bendecir. Hemos estado este día hablando de las bendiciones de Dios. Ya vimos una palabra clave que se llama, hermano, obediencia. Y ahí viene una fuente de bendiciones. Pero ahora estamos viendo un fundamento, el único nombre debajo del cielo en que la gente puede ser salva y que recompensa y que bendice. Y ese fundamento principal es Cristo. Y sobre de Él voy a edificar. Lo que yo hago, hermanos, es lo mismo que tú haces en el servicio al Señor. Pero cada uno en la manera que Dios le llamó. A mí, Dios me llamó para ser un pastor. Y mi trabajo lo hago para Él. Edifico sobre Él. A lo mejor a usted Dios le llamó para ser una maestra de niños. El fundamento en usted debe ser Cristo. El único nombre en el cual puede ser salvo a sus niños es Cristo. Y no debe de pasar ninguna clase a ese niño que cada semana oiga que la salvación solo está en Cristo. Hasta que un día Dios te va a recompensar. Imagínense cuando estemos en el cielo y que estén de todas las lenguas, de todos los pueblos, de todo lo que el Señor recogió en el rapto, y que venga un niño y le diga: yo la conozco a usted. Es que yo creo que no te recuerdas de mi vida, ahora soy joven.
Pero cuando yo estaba allá, tú eras mi maestra de escuela dominical. Y cada vez que tú entrabas, me enseñabas que no había otro nombre debajo de los cielos en el que podía ser salvo. Y entendí que era Cristo. Amén. Y yo recibí a Cristo. Y ahora por ti yo estoy aquí. Así sea. Amén, hermanos. Gloria a Dios. O sea, ¿tú crees que eso Dios no lo va a recompensar? Amén. Sí, hermano, sí. Un niño, hermano, recibe con humildad. Enséñale el fundamento, el único nombre sobre el cual puede ser salvo. Enséñale que hay recompensa. Enséñale que Jesucristo es el Señor, que es Dios. Defiende el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Y que no hay otro nombre debajo del cielo en que podemos ser salvos. Y eso no solamente va a ser para la maestra, para el predicador o para, hermano, yo no sé, los ganadores de almas. Sí tienes que llevar y tienes que mostrar al único nombre en el cual puede ser salvo aquí en la tierra. Es Cristo Jesús. Pero usted que ahora sirve a Dios, edifique sobre la roca, sobre el nombre que es Cristo en su ruta. Anime a la gente, maneje, enséñele y dígales que Él es el único que puede salvar. Y que crezcan con esa convicción y decirles que si ellos hacen buenas cosas para engrandecer el nombre que es sobre todo nombre, recibirán, ¿qué, hermano? Recompensa. ¿Sí está conmigo? Cuando dice que si si la obra de alguno, dice, se hará manifiesta por el día, la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? ¿Cuántos quisiéramos recompensa? ¿Cuántos quisiéramos que Dios nos bendiga con una recompensa? Amén. Cuando tú haces algo que tiene, hermano, a pena que quiere bendecirte, te va a recompensar. Así sea. Y aquí no es cualquier persona, es el Señor Jesucristo. Así es, amén. Yo voy a recompensar si lo que haces para mí permanece. Pero si aún, dice, lo que hiciste no permaneciere, bien serás salvo. Su salvación se va a cumplir. Pero hay cosas, hermanos, que para Dios pasarán por el fuego. El fuego es la palabra de Dios. Y dice, hermanos, que tendrán recompensa. Así sea, amén. Hermano, hermana, cuando usted le enseña a los niños la palabra y ese nombre que es sobre todo nombre, que el único Salvador y que solamente en Él edificamos, y usted hace esa buena obra, eso para Dios vale oro. Amén. Y eso permanece y Dios te lo recompensará. Cuando usted y yo, hermano, estamos dispuestos a edificar sobre el fundamento y Dios nos habla de que en ningún otro hay salvación, está hablando de ganar almas. Y cuando toco una puerta y doy el evangelio, es una obra que permanece. Oro lo pasas por fuego y no se disuelve. Plata, lo pasas por fuego, no disuelve. Hermano, a lo mejor una piedrita, un diamante, está en el fuego, pero no se va a quemar. Pero si meto una hoja de papel, se quema. Así es. Si echo un pedazo de madera, se quema. Como la hoja, la hojarasca, se quema. Y va a haber pérdida. No va a funcionar. Pero hermanos, si hacen lo que permanece, recibirá ¿qué? Recompensa. Hermano,
Dios va a recompensar con una corona para el ganador de almas. Así es, amén. Dice la Biblia, y nada más lo voy a decir de memoria porque lo conocen. En Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es que. Entonces, todo aquel cristiano que gane almas tiene una recompensa. Le va a dar una corona por ganador de almas. Le va a bendecir en esta vida y en la vida venidera. No tenga miedo, no se avergüence del evangelio. Hermano, créelo, no le va a pasar nada. No es usted el que va a salvar a esa alma, es el evangelio, el poder de Dios. Solamente presenta el evangelio este año a toda criatura. Si usted va a su trabajo, no se avergüence, hable con su amigo, hable con su jefe, usted cumpla, lávese las manos de cumplir, de dar el evangelio, porque eso trae recompensa. Sí, amén. Hay personas que jamás usted, hermano, hermana, les va a poder hablar más que yo. Y hay personas que solamente tú les vas a poder hablar y nunca yo. Y Dios te va a recompensar si lo haces. Cuando llegué a la calle Teotihuacanos, que fue mi calle, Sí, amén. era mi responsabilidad hablarle a todos. Sí, amén. Lo hice. Gloria a Fui a la casa de mi vecino, le hablé. Fui a la casa de mi otro vecino, le hablé. Fui a todos, les hablé a todos. Así es, amén. Cumplí. Unos aceptaron, otros no. Otros saben. Yo recuerdo mi vecino Chucho, todavía vive, Jesús se llama así, don Chucho. Y hermano, él recibió, no ha sido alguien que se ha congregado, pero él conoce, me dijo que sí, he sido salvo, sí, pero no sé, mira aquí, las creencias de mi familia, pero me gusta, he escuchado en quién es la salvación. Y cuando predicaba, él no iba al culto, pero ponía su silla atrás de su portón. Y en varias ocasiones yo pude ver, porque teníamos, hermano, antes cuando iniciamos no había puerta y se veía todo. Y hermano, veía como cuando era la invitación, él ahí atrás de su puerta se arrodillaba. Hermano, Dios va a recompensar con la corona del ganador de almas. Y eso va a permanecer y Dios te lo va a bendecir. Oh, hermano, y lo más grandioso es un día ver esa alma ahí en el cielo. Esa es una bendición, ver ese joven, ver esa familia. Entonces, hermano, sí tenemos que edificar sobre el fundamento que es Cristo y defender el nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué defender? Porque hay muchos que no creen que Cristo es el Señor, y la Biblia dice en Romanos 10:9 que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, serás que. ¿Sabías tú que hay unas religiones que no creen que Cristo es el Señor? Así es. Los así llamados testigos de Jehová no creen que Cristo es el Señor. Y nosotros tenemos que depender. Cuando dice, mira, todo aquel que invocara el nombre del Señor, te dice, ¿cuál Señor? Hermano, ¿sabes? El Señor Jesucristo. Y ellos no van a querer aceptar, no van a querer, pero yo debo defender el señorío de Cristo, el nombre de Cristo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será que salvo. Dice ahí el nombre. Todo aquel que llame a alguien, en Romanos 10, hermano, versículo es 3:10, ¿no? Porque todo aquel que invocare el nombre a ver, lémelo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Romanos 19. Ahí está, hermano, Romanos 19. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿por qué ellos dicen cuál Señor? Pues es el Señor Jesús, ¿saben, hermanos? Él es el único. Y ellos dicen, no es cuál Señor. Hermano, ellos no quieren creer que Jesucristo, aparte de ser el Señor, Jesucristo es Dios. No, es que Jesucristo no es Dios. Mira, lástima que no tengo aquí una Biblia de la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Pero vaya al libro de Primera de Juan. Te voy a enseñar una verdad donde ellos no reconocen el señorío. No reconocen que Cristo es Dios. En Juan capítulo 1, en el versículo 1, mira lo que dice la bendita palabra de Dios. Dice, en el principio era que el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, ¿qué dice? Era Dios. Era Dios. ¿Y sabe cómo lo tienen ellos en su Biblia? Escuchen. En el principio la palabra era. Y la palabra estaba con Dios. Y ponen, y la palabra era un Dios. Ya no dijeron era. Parece que es un Dios, como un falso Dios. Hermano, ellos están blasfemando. ¿Por qué? Porque en la Biblia, cuando aparece la palabra Dios, es un mayúscula. Y ellos lo ponen en su Biblia en minúscula, como un Dios, no como Dios. Entonces, hermano, ellos están usando otra Biblia, que es la traducción del Nuevo Mundo, que está, hermano, quitando el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, por eso, hermano, la Biblia nos enseña que cuando ellos vienen con nosotros, no tenemos que recibirlos. Ellos vienen para tratar de, hermano, quitar la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y todo aquel que no cree que Jesucristo es Dios, dice la Biblia que es del anticristo, que va en contra de Cristo. Dice en el libro de Segunda de Juan. Tenemos que depender, tenemos que creer en ese nombre que es sobre todo nombre. En el libro de Segunda de Juan, empieza a decir en el versículo 8 como tener cuidado, como que te fijes bien, porque hay que defender el señorío, el nombre que es sobre todo nombre, que en ningún otro hay salvación más que en el nombre del Señor, y el señorío y la deidad es que Cristo es Dios. Dice en el versículo 8, mirad, ¿qué dice? Pero mira lo que dice el 7, porque muchos que engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Quien anda anunciando eso mucho, que Cristo no es el Señor, que Cristo no es el Señor, que Cristo no es el Salvador y que Él no es Dios, son los testigos de Jehová. Y dice en el versículo 8, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón que completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a quién. La doctrina de Cristo es que Cristo es Dios, que Cristo es el Señor, que Cristo es el Salvador. ¿Sí está conmigo? Y el que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene a quién. Al Padre, ¿a quién mal? Al Hijo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice yo y el Padre uno qué. O sea, es Dios. Y luego dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibas en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas
¿Y cuánta gente cristiana cae en ese error de recibir el atalaya? De pasar al testigo de Jehová hasta su casa para que le venga a traer estudios ahí hasta su camita, o ahí a la mesa de su comedor o su sillón. Hasta me trae el estudio hasta mi casita. Y lo dejas entrar. Cuando dice la palabra de Dios que si no traen la doctrina de Cristo, no lo recibas en qué, en casa, ni le digas que bienvenido. Y ellos sí te pueden dar su literatura, su atalaya, su enseñanza, pero cuando tú y yo vamos a dar el evangelio a sus casas, ¿qué hacen? Te lo rompen, no quiero nada, llévatelo. Fíjate. Entonces, hermano, no es que nosotros seamos groseros, es que Dios nos manda que no lo recibamos. Y no es que seamos malos. Nomás dile, no, gracias, no tengo tiempo, no puedo, pienso distinto, sigue tu camino, déjame en paz. Pero si usted empieza ahí a tratar de hacer amistad, a escuchar, y qué tristeza que por falta de no estudiar la Biblia te empiezan a confundir. Y ellos te dan un versículo por aquí, fuera de contexto, y otro por allá, y otro por allá, y ya te quedas, sí, es cierto, y ya viene, yo no sé si Cristo es Dios. Pues si tú no crees que Cristo es Dios, si no crees que Cristo es el Señor, no eres salvo. Entonces, ¿qué están haciendo? Probando tu fe. Entonces, sí tenemos que defender. En el libro de Romanos, capítulo, Romanos 9:5, habla claro. Dice que Dios se manifestó en carne. Vinieron las genealogías fueron 14 hasta que nació Jesucristo. Y dice que Dios hecho en carne, porque al principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne, y vimos la gloria del Padre lleno del unigénito Hijo de Dios, o sea, se manifestó como Dios Hijo en carne. Y dice Romanos 9:5, si me lo puede leer alguien, por favor. Amén. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, de los cuales vino según la carne, vino Cristo, el cual es, hermano, es Dios. ¿Para cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Jesucristo es Dios. Tenemos que defender la deidad, tenemos que defender a Jesucristo, su nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo de los cielos en que podamos ser ¿qué? Salvos. Hermano, Dios quiere recompensar al ganador de almas. Dios quiere recompensar. Vaya a primera de Pedro. Mire, qué bueno el que pueda obtener las más coronas que pueda tener. Dios, hermano, le va a recompensar, le va a pagar. En primera de Pedro, capítulo 5, encontramos, hermano, algo aquí importante. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, y luego dice el apóstol, yo también anciano. Dice, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que sois también participantes de la gloria que será que... O sea, cuando pagas un precio y también tienes persecución, vienen, hermano, persecuciones y vienen pruebas, pero Dios te va a recompensar. Apacentar, que dice, la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo que, hermano, Dios, escucha esto, va a bendecir a aquellos siervos de Dios que están predicando no por dinero,
¿Sí está conmigo? Sí, amén. No por ganancia que deshonesta. Hermano, la Biblia nos enseña que hay falsos hermanos, que hay falsos pastores, que hay falsos apóstoles. ¿Sí está conmigo? Sí, amén. Y tenemos que tener cuidado, hermano. No es por el dinero, es por amor. No es por ganancia deshonesta, no es para, hermano, engrandecer un reino aquí en la tierra, es para engrandecer el reino de los cielos. Amén. He visto a jóvenes, a personas, seguidores de hombres, y lo ponen como su Dios. Mencionan el nombre de ese pastor es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados y hasta le dicen el Salmo 23, pero hermano, poniendo no el nombre de Cristo, sino de otro hombre. Es una blasfemia. Y hay gente que está siguiendo así a gente. ¿Y sabe por qué? Por ganancia deshonesta. Porque lo hacen por dinero. Entonces Dios va a recompensar al que no lo hace por algo deshonesto, por algo de ganancia deshonesta. Debe de ser por amor. Dijo Pablo: miserable de mí si yo lo hiciera por dinero. Dice la palabra de Dios hablando de este tema, ¿verdad? De que vaya al libro de Romanos capítulo 2. La palabra de Dios, hermano, es tan clarita. Vaya hasta Romanos 16, está más claro. Versículo 17. Mira lo que dice, hablando de hacer la obra por un motivo correcto, de defender el señorío de Cristo, de poder nosotros, hermano, defender el nombre que es sobre todo nombre, y de ser verdadero. Dice versículo 17. Mas os ruego, ¿qué dice? Hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. ¿Cuál es la doctrina? La doctrina de Cristo. Ya lo leí. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan el corazón de ¿qué? De los ingenuos. Entonces Él está diciendo: fíjate, te ruego que os fijen que los causan divisiones en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartáis de quién. Si nos manda, mira, no lo está haciendo, no es el motivo correcto, no es por ahí, no es para su propio vientre. Ellos lo hacen para su propio vientre. Y hermano, debemos de defender el nombre que es sobre todo. Vaya al libro de Filipenses. Filipenses son una verdad, y pudiera, mire, hay más de 100 y tantos versículos que han cambiado los testigos de Jehová la gramática, y algunos los han hasta borrado completos. Y dice la Biblia que si alguien le quita, Dios va a mandar condenación. Si alguien le aumenta, es lo mismo. Ni le quitamos ni le ponemos, como está escrito. Le dije el capítulo o el libro. Filipenses. Vaya a Filipenses. Capítulo 2. A veces, hermano, hablo y me viene el Espíritu, me dice algo y de repente se me olvida el texto, pero Filipenses 2:5, mira lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en quién, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué, hermano? Obediente hasta la muerte, y muerte de quién. Fíjate, hablando de obediencia. ¿Y quién obedeció? Jesucristo, hasta la muerte.
Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo el nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, para gloria. Es un encuentro de una situación, de un misterio que no me corresponde a mí humanamente juzgar, sino creer. Es creer. Y hermano, es el mismo. La Biblia enseña que en el Antiguo Testamento el Salvador es Jehová, pero en el Nuevo Testamento enseña que Jesucristo es Jesús, es el Salvador. En el Antiguo Testamento dice que Jehová es el Salvador, pero en el Nuevo Testamento dice que Jesucristo, en el Antiguo es el Mesías, y en el Nuevo Testamento dice que es el Mesías Jesucristo. Hermano, en el Antiguo dice que Jehová es el Creador. En el Nuevo Testamento, en Hebreos, dice que Jesucristo es el Creador. Entonces, hermano, ¿son diferentes dioses? No, es el mismo. Pero es un misterio de tres manifestaciones. Vaya al libro de Primera de Timoteo 3, para defender el señorío, para defender el nombre que es sobre todo nombre, y para que tengamos que recompensa. Hay una recompensa por defender la sana doctrina. Hay una corona por eso, hay una corona por ganar almas, hay una corona por soportar la prueba. Entonces aquí en el libro de... Ahí se me va. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 3, 16. E indiscutiblemente, vea, Primera de Timoteo 3, 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ahora, ¿qué es un misterio? Algo como que está así, como que no lo puedo alcanzar. Un misterio. Dios fue manifestado en quién. Yo quiero preguntarte, ¿Dios se manifestó en carne? Se hizo carne, el cual es Dios bendito. Número 2, justificado en el Espíritu. Dios es Espíritu. Juan 4:24. Ese es su misterio. Es que Dios es Espíritu. Y dice que el Espíritu Santo habló, que el Espíritu Santo se entristeció, que el Espíritu Santo... ¿Y sabe qué dicen los testigos de Jehová? Que el Espíritu Santo es como una luz, como una fuerza activa. No puede ser esto Dios. Este foco no se entristece, este foco no me habla, este foco no es nada, pero el Espíritu Santo es Dios. Y me habla, y me guía, y me escucha, y se entristece. ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿es justificado en qué, hermano? En el Espíritu. ¿Cuántos de ustedes? Yo no creo. En la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Este mismo Jesús que fue llevado por los ángeles, así vendrá como lo habéis visto. Hermano, los ángeles son testigos. Y luego dice, hermano, visto por los ángeles, predicado a los gentiles. No se ha predicado el Evangelio ahora últimamente hasta el último de la tierra. Y creído en el mundo. Y recibido ¿a dónde? En la gloria. No dijo, no me toques porque no he subido. Y Él resucitó. Ese es el misterio. Dice la Escritura, e indiscutible y grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido ¿a dónde? En la gloria. Entonces, hermanos, va a haber trabajo para la obra de Dios. Hay un canto que cantamos: trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar. Trabajar, trae
recompensa, defender el nombre que es sobre todo nombre, dar el evangelio. No hay otro nombre debajo de los cielos que podamos ser salvos, decir la deidad de Dios y todo. Hermano, es una bendición. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 4 de Primera de Pedro 2:4. El mensaje es este para recibir la bendición. Dice: acercaos a él. ¿Qué dice, hermano? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Hágalo agradable, de algo. Haga algo para Dios. ¿Alguien puede hacer algo para Dios? ¿Usted puede hacer algo para Dios? Yo he tratado de hacer algo para Dios. Y a veces pienso que cuando llegue, Señor, perdóname porque no hice todo lo que debía de hacer. Dice la Biblia a mí que cuando yo haya hecho todo lo que tenía que hacer, diré: siervo inútil soy. Porque Él hace todo y la gloria sea para Él. Pero ¿qué está haciendo para Dios? ¿Qué es lo que usted va a dar para Dios? Usted puede hacer algo para Dios, porque Dios habla de recompensar, Dios habla de bendecir, pero Él pide algo de ti: que trabajemos. Que trabajemos para Él. Vino un hermano nuevo, Román: pastor, yo no entiendo, quiero entender, pero vengo a decirle que quiero dar unas bolsas de ropa. Gloria a Dios. Amén. Pastor, quiero ver si puedo traer un proyector o algo grande para que se vean los cantos. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Quiere hacer algo. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Qué va a hacer para edificar, sobre ese fundamento, para que esas buenas cosas que permanecen, Dios lo recompense? Amén. Entonces ahí habla de dar, de hacer, de trabajar. Una hermana, hablé con ella esta tarde, dice: pastor, ore, yo quiero participar, mire, no tengo dinero, no tengo yo manera económica, ella es pobre, una casita de cartón, pero estamos trabajando para que este domingo traigamos 11 personas. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le va a recompensar, Amén. pero quiere hacer algo. Sí, amén. Dice que hay gente que es pobre y que se da primero al Señor. Dice que se pusieron a la disposición de los apóstoles, no se dieron al Señor. Y dice que con ruegos les decían: concédanos el privilegio de dar, no porque somos pobres, no porque no tenemos, pero algo queremos hacer, y no querían dejarlo. Y dice que dieron más allá de su profunda pobreza, y que abundaron ¿en qué? En riquezas. Así sea. O sea, dieron más allá de su profunda pobreza. Eran pobres, dieron todo, entregaron su vida, dieron todo su ser, cuerpo, alma, espíritu, y abundaron en riquezas. Amén. Es cierto, sí. Dice al Señor: el pobre va a seguir siendo pobre porque quiere. Amén. Pero dice la Biblia en el libro de Santiago 2:5, no voy a decir en memoria, pero si quiere ir vaya: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ¿qué? Ricos en fe? Porque no tengo dinero, no tengo aquello, pero tengo fe. Y vos ser rico en fe, y por la fe puedes hacer cosas grandes para Dios.
¿Cuántos creen eso? Amén. Mira, vaya, ya fue a Santiago. Amén. Fue a Santiago. Oh, hermano, lo creo, con todo mi corazón. Mire, más de que guardar aquí bien este texto porque no he terminado. Ay, ya estoy. Pero, hermano, Dios es bueno, hermano. Y deberíamos de hacer Santiago. Nos dice aquí en Santiago capítulo 2. Y quiero leerlo, aunque ustedes ya llegaron, y todavía no. Estoy emocionado de un texto y se me viene otro y ya no sé cuál leer. Pero es en el 2.5, vamos a leerlo, 2.5. Hermanos míos, ¿no ha elegido Dios a los pobres de qué? De este mundo para que sean ¿qué? Ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Dice la Biblia que Cristo, siendo rico, se hizo ¿qué? Pobre, para enriquecer a muchos. Pero también Dios ha elegido a los pobres para ser ricos en fe, para abundar en riquezas, no para mal, sino para bien. Dios me permitió conocer al predicador que hizo cosas grandes en el siglo pasado, Jack House. Lo conocí en persona en Estados Unidos. Un hombre que ha predicado por todo el mundo, todas las naciones, fue a todo el mundo. ¿Sabe de cuánto eran sus conferencias de gente? De 100,000. Hermano, reunió multitudes en países, en otras partes del mundo, y venía gente para escuchar a Jack House. Y dice que nada más cuando él abría la palabra y empezaba a hablar, que era el poder de Dios, y temblaba, y la gente lloraba y se convertía. Pero Jack House fue elegido de los pobres. Dicen que Jack House tenía 6 años cuando fue a una iglesia, y que Jack House llegó sin zapatos, que era pobre, su padre un alcohólico, un golpeador, su madre una mujer humilde, que no tenían para comer. Pero Jack House llegó y desde niño le hablaron de Cristo. Y él recibió a Cristo, creció, Dios lo llamó y fue el mejor predicador del siglo pasado en las iglesias bautistas fundamentales independientes. Ya él grande, ya yo creo casi 80 años, yo no sé qué edad lo conocí, viejito, y lo vi. Él no hablaba español, siempre sea intérprete, y fui a Jamo, Indiana, Dios me permitió, lo escuché y me acerqué y sí le dije: oh, sé que usted es un siervo que Dios lo ha usado, pudiera orar por mí. Y él pudo orar por mí. Yo recuerdo, me tomé una foto con él, me la robaron la foto, nadie me la sacó. Era un recuerdo, pero no importa. Tuve la bendición de conocer a un hombre pobre, que siendo pobre, Dios lo usó. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en qué, hermano? En fe. En fe. Vuelva a Primera de Pedro 2. Versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, ¿y qué? Sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? Sacrificios aceptables, espirituales para Dios. ¿Por medio de quién?
de Jesucristo. Hermano, qué bueno que usted pudiera sacrificar algo para Dios. Algo. Hermano, perdóneme, le pido perdón en el nombre de mi Señor. No lo hago, hermano. De veras, créame, no lo hago por enaltecer mi nombre. No. Pero, mira, es cierto, y Dios lo sabe. Él es mi testigo. Le amo, lo quiero. Le sirvo. Mi vida es servir a Dios. El día que ya no voy a servir, le he dicho, Señor, mátame. Ya no quiero vivir. Yo ya no quiero vivir. Si ya no es para servirte a ti, yo ya no quiero vivir. Se lo he pedido una y otra y Él ha tenido misericordia. Hace muchos años, todavía no era cristiano, mi papá tenía una idea de costumbre de su pueblo y él decía que el chocoyote era el heredero. Y para él, el chocoyote era yo. Y me puso como heredero por ser el más chico de 11 hermanos. Y yo estaba pequeño, fui creciendo. Y él decía, no te preocupes, no les hagas caso, tú eres el heredero. Y hizo el testamento. Hermano, yo estaba un adolescente, 13, 14 años, ya empezaban como que no a caerles bien. 11 hermanos. Se construyó una casa grande y mi papá empezaron a edificar, pero yo era el heredero de esa casa en mi mente. Conocí a Cristo y mi anhelo era que mis hermanos recibieran a Cristo. Y yo dije, Dios, yo no quiero que ahora como cristiano, que por una herencia mis hermanos no acepten a Cristo. Y lo que le pedí a mi padre, quítame mi nombre del testamento. No lo hagas, porque yo no quiero. No, hijo, pero me voy a morir. Y yo no voy a ver que tengas una casa, que tengas algo. No, estás equivocado. Antes que muera, vas a ver que Dios bendice. Tuve el privilegio de a mi propio padre, a mi madre, hacerle 2 cuartitos, una cocina, un baño. Le dije, mira papá, mamá, esto no es nadie más que mi trabajo. A nadie le he pedido, a ningún hermano. Esto es algo que Dios me ha bendecido. Y tuve el privilegio de construirle a mi papá y mamá 2 cuartitos, un baño y una cocina. Aleluya. Amén. Y aceptaron ir a vivir en su vejez conmigo. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que cuando decidieron ir, no tardó y papá murió. Y mi mamá dijo, yo me regreso a mi casa. Yo venía porque venía con él, pero allá tengo mi casa. Y gracias a Dios, hermano, que se pudo cambiar la herencia. Tenía que hacer un repudiar lo que haya sido y ya quedó, pero ya no quedé yo como el heredero. Dije, al fin de cuentas, que sea partes iguales. Y todavía así, hermano, alcancé. Amén. Yo no quería recibir nada. Y le voy a decir, me dolió un poco cuando empezamos a construir aquí. Y unos daban y tanto de la tienda y tanto de acá y pensaban que el dinero que a lo mejor esto no estaba quedando. Y un día le dije a la hermana, haz por lo menos una cuenta de lo que se están gastando. Se había gastado más de 500,000 pesos para esto. Y lo máximo, si acaso dio la tienda y los hermanos que dieron sería, yo creo, 100,000. Menos, quiero decir. Pero tomé una decisión y la verdad mejor no, ahora lo doy como testimonio. Cuando recibí esa herencia, no era mucho, no era 1 millón, 2 millones, a lo mejor es 300, 200, lo que sea. Y lo tomé y lo recibí, llegó a mi cuenta y dije, oh, yo pudiera comprarme ese carro del año. Pero es algo que mi padre me ha dado.
Lloré, dije, tengo algo aquí de mi padre, de lo que toda su vida lograron hacer. Y decidí darlo a la obra de Dios. Gloria a Dios. No lo di todo junto, pero había la necesidad. Falta esto, ahí está, falta aquello, cómpralo, hay que se edifique. Y fue un milagro de Dios. Todo esto costó. Amén y amén. Y sabe que, hermano, eso tiene recompensa. Gloria a Dios. Tiene recompensa aquí en la tierra. Quiero decir, me ha bendecido, me ha hecho feliz, me ha dado lo que he pedido, le sigo sirviendo, me da salud y me espera una corona. Así es, amén. Por aquellos que están dispuestos a sacrificar algo para Dios, para lo espiritual. Gloria a Dios. No cualquiera lo hace. Por eso dice aquí, y vosotros también como piedras vivas ser edificadores como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer que sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Puedes dar algo a Dios. No es la cantidad, no es una suma, nomás algo. Haga algo. Y Dios te bendice. Dios bendice. Me ha bendecido. He tomado unas decisiones igual y no para favor mío, sino para la obra de Dios. Podría ser para mí, pero no, hermano. Lo recibido de tu mano, de eso mismo te doy. Y ya empecé a disfrutar. Y estoy contento. Versículo siguiente. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra de qué? Del ángulo, escogida preciosa, en el que y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de qué? Del ángulo. Lo despreciaron, no supieron, pero la principal piedra del ángulo preciosa es Cristo. Dice, y piedra de tropiezo y roca que hace ¿qué? Caer, porque tropezaron en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. O sea, es como decir, me voy a poner los guantes con Dios. No, hermano, ya perdiste. Vas a perder, vas a despedazarte. Él es la piedra principal. Ese es el mensaje. Y ninguno otro hay, otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser ¿qué? Sanos. Y si sobre este fundamento, y si sobre esta roca, y si sobre este principal ángulo edificamos como casa de Dios, como piedras espirituales, recibirás recompensa. Coronas. Corona del ganador de almas. Corona del que da sus diezmos. Corona del que soporta la tentación. Corona de aquel que, hermano, predicó. Corona de aquel hermano que dio toda la gloria a Dios. 5 coronas. Que puede haber dado todos los textos. Pero el mensaje es ese: defender la sana doctrina. Defender el señorío de Cristo. Y proclamar que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Es Jesucristo. Vamos a ponernos de pie. Y mire, hermano, esta mañana lo voy a estar haciendo. Ojalá, hermano, entienda. Pero Dios, hermanos, en el finalizar de este ministerio, quiere obrar como cuando lo hizo al principio.
Y yo recuerdo, ustedes son testigos algunos de los antiguos, que predicaban la palabra de Dios. Y acababa de predicar la palabra de Dios y apenas estaba tocando un instrumento y la gente solita ya venía al altar para tomar una decisión con Dios. Hermano, a veces el que usted se mueva de su silla y venga al altar o a tu lado, se arrodille, usted se está acercando al trono de Dios para tomar una decisión de lo que se predicó, que no solamente fue un oidor, sino que quiere ser un hacedor de la palabra de Dios. Yo no sé qué instrumento uno o dos podía tocar, no sé quién va a tocar, pero necesito aquí a alguien. Ojos cerrados. Mire, hermano, no vea, ojos cerrados, nadie viendo, todos orando. Pero sí le invito. Acabé de leer, dice, acercaos a Él, a Jesucristo. Oh, hermano, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios en el nombre de Jesucristo. Oh, hermano, a lo mejor tú no tienes dinero, no tienes a lo mejor una, no sé, pero tienes un corazón, tienes una fe, tienes una disposición. Quizás tú seas de los de Santiago 2:5 y no ha elegido Dios a los pobres de este mundo como eligió a Yajas, un niño descalzo, con una madre que sufría, un padre alcohólico, pero un niño que llegó sin zapatos fue elegido para en esa época dar el evangelio a todo el mundo, y lo hizo abundar en riquezas para cosas espirituales. Oh, hermano, no se sienta usted que Dios no le puede usar. No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean, Señor, ricos en la fe, sí, y herederos del reino de los cielos. Oh, hermano, qué bendición. Veo a con todo respeto, pequeñitos Marquitos, yendo a esta conferencia, a este aniversario, cantando, viene, se pone a cantar, voy a los cantos, qué bueno. Dios quiera que así un niño pudiera ser tomado de una descendencia pobre para ser rico en fe, heredero del reino de los cielos, y para ofrecer sacrificios espirituales a Dios en el nombre del Señor. ¿Qué es lo que tú hoy quieres ofrecer a Dios? Ganar almas, apoyar, ayudar, trabajar en alguna obra, trayendo gente, animando gente, dando testimonio para engrandecer el reino de los cielos y tener este año el doble de asistencia aquí. ¡Qué bendición! Dios hará. Y no olvides que el Espíritu del Señor está sobre mí, está sobre ti, sobre ti, sobre ti, para dar las buenas nuevas. Pero ¿qué vas a sacrificar? ¿Qué vas a hacer para gozar de todas las bendiciones, de todo lo que Dios ya tiene preparado?
mi Señor. Como humano miro lo que está delante de mis ojos, pero tú, mi Señor, estás viendo al corazón de mis hermanos, de cada papá, cada mamá, cada hijo, cada niño, cada niña, cada hermana, cada hermano, cada cristiano, que tú les uses, Señor. Te doy gracias y los resultados son tuyos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.